Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 9 de la mañana en punto, iniciamos nuestra clase y vamos inmediatamente a enviar el link. Jonathan González, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Vamos a enviar el link raudamente a la clase de Kohelet. Tenía que mandarles un mensaje hoy día como a las 8 para que sepan que hoy día teníamos clases. Antonia, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya están llegando. Lucas, buen día. Pucha, hermano, tengo que hablar acerca de eso, ¿ah? De la música. Eh, a donde estoy, ahí estoy. Oye, que estoy chascón. La clase de... No me voy a cortar el pelo hasta que partamos un libro nuevo. Eddie García, buenos días. Buenos días, Grego. Buenos días. Estoy súper chascón. Bueno, así nomás, po. Como Sansón. A lo Sansón. 9 de la mañana con un minuto. Eh, Voy a bajar un poco la cámara para que no se me vea tanto el pelo. Bueno, igual se ve. Lili Díaz, buen día, buen día, buen día. Sobrevivimos al feriado. Maggie, eso, clases. Manu López, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Carla Orellana, buenos días. Mario Herrera, buenos días. Ayer estaba esperando, dice Mario Herrera, fue feriado en Chile. El viernes ni me acuerdo por qué no tuvimos clase, pero por alguna razón no tuvimos, o tuvimos, no, no tuvimos. Parece que no, ¿no? Algo me pasó, algo tuve que hacer, no lo recuerdo. Pero ya estamos de vuelta. Comenzamos en 3 minutos. Ah, tengo que enviar el enlace, eso iba a hacer. Ya. Vamos a copiar el enlace. Claro, no tuvimos y no me acuerdo por qué fue que no tuvimos clase el viernes. Algo extremadamente urgente. Algo pasó, ahora no me acuerdo por qué. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Pa. Celeste, buen día. Sí, es difícil recuperarse después de un feriado, absolutamente. Ya ahí envié el enlace entonces para nuestra unas gestiones. Sí, sí tuve que hacer algo que fue como de última hora, pero no me acuerdo qué fue. Ah, sí, sí era un trámite. Ahora fíjense mi memoria cómo está funcionando. Patricio Campos, buenos días, hermano. ¿Qué fue? Ahora tengo la duda. Me acuerdo que tuve que hacer algo y ahora no me acuerdo qué fue. Le voy a preguntar a mi señora. Ella debe acordarse como siempre mucho mejor que yo. Mientras llegan todos, en 2 minutos arrancamos. ¿Qué pasó el viernes que no pude hacer la clase? Fíjense la memoria que tengo. Buenos días, José Gaet, hermano. Nosotros también te extrañábamos, ¿ah? Cuando nos dejas 2 semanas por ir a tu trabajo secular. Esa distinción, ¿no? Del trabajo secular. Bueno, ahí voy a ver si me responde. Em, eh, 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 em, tarararararam. Ah, les iba a decir que todavía no me responde. Les iba a decir que no pude, no coloqué una canción del recuerdo, mi mascarilla, que ando con mi mascarilla. No coloqué mi canción del recuerdo porque cuando el programa lo subo a YouTube, cuando subo la clase a YouTube, entonces me sale una alerta de derechos de autor. Entonces dije, ya, para que no me esté saliendo la alerta de derechos de autor todos los días, mejor no subo canciones. Así que eh, es un tema esto de las mascarillas, ¿no?
¿Cómo no invertí en las empresas que hacían mascarilla? ¿Cómo no compré acciones? ¿Ah? En las empresas que hacen mascarilla o alcohol gel. A esta hora no estaría haciendo clases desde este auto, sino que estaría haciendo mis clases desde Dubái, ¿no? Eh, pero bueno, no invertí. Imagínense quizás cuántas personas tiene que haberle pasado eso, ¿no? Pero bueno. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos. Oye, estamos en la etapa, en la casi etapa final de Kohelet. Qué tremendo libro, ¿no? Qué tremendo libro. Hoy los Cervec no han llegado todavía, ¿no? ¿Quién más nos está faltando del curso, chicos? Gabriel Castillo tampoco ha llegado. Eh, bien, Eclesiastés entonces capítulo 11. Eclesiastés 11, voy a leer los primeros 3 versículos de Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, en la nueva versión internacional, que es una linda traducción bíblica, criticada también. Hay gente que critica todo, todas las Biblias, todas las traducciones, etcétera. Pero la verdad es que las traducciones son como las personas, son todas iguales, pero todas diferentes. Así que Ruth Gaete está levantando la mano. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere hacer una pregunta? Ya, voy a leer los primeros 3 versículos de Eclesiastés capítulo 11. Lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí quedará. O allí queda, ¿no? Estaba saludando Ruth Erika, de Ruth Gaete. Hola, querida Ruth. Ya, esos son los primeros 3 versículos, como decía en la última clase del día jueves. Ay, no me puedo acordar qué hice el viernes, porque yo lamento un montón cuando no hago mi clase por cosas como esa. Bueno, ayer no lo lamenté porque era feriado, pero el viernes sí, no me acuerdo qué tuve que hacer. Oh, mi memoria. Y eso que como harto helado de pasas al ron, pero... Bueno, como decíamos en la última clase del día jueves, entonces estamos dentro del mundo de los refranes. Reunión aburrida. Me acordé que tenía que hacer, por mano. Gracias por poner eso, Jonathan González. Y de hecho coloqué eso. Tuve conferencia de pastores, po. Tuve conferencia de pastores de las 9 de la mañana hasta como las 12 del día. No se me dan bien las reuniones administrativas, debo decirlo. Entonces, claro, eso fue, po, reunión de pastores, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo olvidarme de la reunión con mis colegas? ¿Y cómo puedo decir que pueden ser aburridas? Bueno, a veces se ponen entretenidas, a veces se ponen entretenidas. Pero las reuniones administrativas debo admitir que no son mi fuerte, queridos míos. Aquí llegó Yosineya. ¿Quién más llegó? Llegó Samuel desde Barcelona. Gracias, Mario Herrera, por recordarme esa parte de la reunión. Ya, ahora sí, salí del empacho de donde estaba metido el viernes en la mañana. Claro, la conferencia de pastores. Bueno, versículo número 4 de Eclesiastés capítulo 11. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Hasta poético lo hizo Casiodoro de Reina. Yo sí dice que Luke, Andrew dice buenos días a todos. ¿Cómo estás, Luke?
Buenos días, que tengas un lindo despertar con un rico desayuno, por supuesto. Ok, al que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. No tuve que hacer una traducción literal de esto porque la verdad es que el texto hebreo decía prácticamente lo mismo. Ahora bien, sí me quiero detener en algunas cosas. Aquí aparece el viento como un elemento no atrapable, ¿cierto? De hecho, esa es la característica del viento, ¿no? O como leíamos en Eclesiastés capítulo 1, ¿no? Que el viento gira, gira, viene de un lado hacia otro, nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va. Esa es la libertad, ¿no? Que tiene el viento. Aquí la TLA dice, si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento, si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Oye, todos hicieron rimar este texto, gracias Ruth. Entonces, aquí aparece la palabra viento, que es en hebreo la palabra ruach, ¿no? Em, exactamente, dice shomer ruach lo, ¿no? En el fondo no te quedes observando el viento. Es interesante que ruach también se traduce como espíritu, ¿ya? Ahora, en este caso es viento, y ese es la maravilloso de esta idea de que el espíritu es como el viento, ¿no? Que, y por eso me encanta esta idea, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? De esta inmaterialidad, o mejor dicho, porque el Espíritu Santo representa de alguna forma esta libertad de aparecer, desaparecer, de estar, etcétera, ¿no? De hecho, fijémonos en algo sumamente interesante. Em, Dice que el texto, fíjense que estoy todo enredado, como día lunes, pero en Marte. Ya, de nuevo. La Reina Valera dice que al viento observa, ¿no? Sin embargo, el verbo no es mirar, ¿no? Porque uno no puede mirar el viento, ¿cierto? Nosotros no miramos el viento, no podemos ver el viento. Lo que nosotros podemos ver es ver sensitivamente el viento, ¿no? Eh, la NTLH dice, el que espera que cambie el viento y que haga buen tiempo no sembrará ni cosechará. Buena traducción. ¿Ven? Y todas las traducciones de este versículo giran más o menos ahí mismo porque es un versículo sencillo, por fin, un versículo sencillo de traducir. Entonces, primero, el viento no es observable, por eso me gusta la metáfora, esta no es metáfora, la analogía que se hace del Espíritu Santo respecto del viento, ¿no? Porque la verdad es que tú no puedes observar al viento. Lo que tú observas es lo que el viento lleva, lo que el viento se llevó, ¿cierto? Con Scarlett, iba a decir Scarlett Johansson, nada que ver, ¿no? Esa es otra heroína, no, esta era Scarlett O'Hara, si no me equivoco. Eh, eh, con Clark Gable. Buena película, antigua, yo tengo que haberla visto cuando tenía 5 años, pero igual me impactó, ¿no? Lo que el viento se llevó. Entonces no podemos ver el viento. Eh, de hecho, el verbo llamar tiene que ver también de alguna forma con guardar, ¿no? Entonces, pero tampoco podemos guardar el viento, ¿no? Entonces, todo lo que se haga respecto del viento, que es un símil del espíritu, es simplemente que podemos ver las acciones que mueven. No lo podemos ver, no lo podemos controlar, ¿no? Y esto es sumamente importante porque hay muchas iglesias y pastores que de alguna forma intentan manipular el espíritu de Dios, ¿no? Donde hay más espíritu, hay menos espíritu, etcétera. O sea, más de alguna vez a mí me dijeron que en mi iglesia, en mi comunidad luterana, no estaba el espíritu, ¿no? Porque el espíritu, cuando está, debe provocar ciertas cosas medias carismáticas. Bueno, eso es un intento de controlar el espíritu, y el espíritu es viento, por eso ruach se traduce como viento o se traduce como espíritu. Es incontrolable, no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va, no lo puedes ver. Solo, de hecho, solo puedes saber de su existencia no con la razón, sino que con la sensación de que el viento está presente, de la brisa, ¿no? Por eso es un misterio al mismo tiempo.
porque realmente uno no ve el viento. Es como la luz, uno no ve la luz, ve lo que la luz ilumina, ¿no? Ve los colores que surgen de la degradación, ¿cierto? De la luz esencial que le llamamos luz blanca, ¿no? Pero que es la que contiene todos los espectros de la luz. Entonces nosotros no vemos la luz. Lo que nosotros vemos, el reflejo de la luz, ya sea en las cosas o en nuestro propio iris, ¿no? En los ojos. No vemos la luz, ¿no? Es como el viento. O sea, las cosas, fíjense, las cosas más importantes en nuestra vida que tienen que ver con Dios, que usualmente es una analogía de la luz o del viento, no lo podemos ver. Solo podemos ver sus efectos. Nada más. El viento no fue hecho para ser visto. Por eso es la mejor representación de Dios. Porque para saber que está ahí, no te sirve el intelecto, sino el tacto. En este caso, el sentir. O en el caso de Elías, el silencio, donde surge este murmullo apacible, ¿no? O sea, no podemos saber dónde está Dios solo con... no podemos saber dónde está Dios solo con el intelecto. Después les voy a decir para qué nos puede servir el intelecto. Pero en términos positivos, el intelecto no nos sirve para saber dónde está Dios. Porque si el espíritu es viento, entonces el intelecto no me sirve. Y por eso es democrático, ¿cierto? Porque si yo supiera lo que sé de Dios solo por medio del intelecto, eso ya no es democrático. No puede ser democrático. Porque yo tuve más dinero para otros que comprar libros y otros tuvieron mucho más dinero que yo para estudiar con grandes maestros de la Biblia, etcétera, y yo no pude hacerlo. Por lo tanto, mi conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, sino no sería democrático. Sería oligárquico. No lo sé, no sería democrático. Para que Dios sea todo en todos, el conocimiento de Él debe estar pluralizado, debe estar democratizado, ¿no? De ahí mi constante reclamo frente a la teología cuando se presenta como aquí te traigo la verdad. Eso no es posible, ¿no? No podemos conocer a Dios solamente a través del intelecto. El intelecto nos puede servir para deducir, pero incluso no nos sirve para deducir dónde está Dios. Nos sirve para deducir otra cosa y vamos a ir a eso en un minuto. Entonces, de ahí que acceder a la verdad de Dios no es un acto del saber, si no, no sería democrático. No, porque la persona que no tiene teología, la persona que no tiene Biblia, ¿significa que no tiene acceso a Dios? Por supuesto que tiene, ¿no? Si no, no sería, si no, Dios sería occidental, ¿cierto? Y no oriental. No, 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 no. Por eso esta imagen, esta analogía del espíritu es tan importante. Acceder a la verdad de Dios no es un acto del saber, sino que es un acto de saber silenciarte o de un saber estar juntos, como en Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene como un viento, ¿cierto? En este sentido, la teología, y aquí esto es importante, en este sentido la teología, más que decirte dónde puede estar Dios, para lo único que te puede servir es para decirte quizás dónde no está Dios. A esto se refiere la dialéctica, ¿no? O sea, no podemos hacer afirmaciones acerca de Dios tan positivas, sino que podemos decir quizás dónde no está Dios. Más que decir dónde sí está, es más fácil decir dónde posiblemente no está, lo cual sigue siendo una dificultad, ¿no? Porque por supuesto esto también está sometido a distintas interpretaciones. Yo podría decir, no, es que hablemos de la guerra, ¿no? Dios no está en la guerra, ¿no? En donde los hombres se matan. Pero otro podría decir, oye, sí, pues en ese lugar sí está Dios, ¿no? ¿Dónde podemos decir dónde no está Dios? En la injusticia, ¿cierto? Yo creo que ahí podríamos estar todos de acuerdo que si hay una cosa, un algo, un ser, una función, un lo que sea, donde yo podría decir aquí no hay de Dios, es en la injusticia, porque la injusticia es totalmente opuesta a lo que es Dios.
Entonces, por eso me encanta la metáfora del viento, ¿no? La analogía del viento respecto de Dios. Miren, nos fuimos por otro lado, solo el texto decía al que al viento observa, pero no se puede observar el viento, ¿no? Sigamos. El comentario ortodoxo indica que este versículo también puede ser la espera de un mejor clima, ya sea con más o menos viento y nubes con más o menos lluvia para poder hacer siempre la cosecha. Pero al mismo tiempo indica que no debemos confiar necesariamente en nuestro conocimiento natural de las cosas o de la naturaleza, sino más bien en Dios, quien realiza sus obras por medio de agentes naturales. Esto es tremendo, hermano. Eh, Porque el comentario ortodoxo dice que Dios actúa a través de la naturaleza. Es interesante, ¿no? Lo mismo que un sabio no puede esperar siempre a tener los mejores discípulos, porque si no, nunca sembrará Torá, por lo que de alguna forma debe correr el riesgo de enseñar Torá a todos. Y Dios tendrá el poder en sus manos. Esto es similar, podría decir, esto es similar al texto de Primera de Corintios 3:6, ¿no? Donde Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. O también podríamos comparar este texto con la parábola del sembrador, ¿no? Que salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó en tal lugar, en las piedras, otro en las ramas, otro aquí, otro en tierra buena, etcétera, ¿no? Entonces el comentario ortodoxo gira un poco en torno al hecho de que no puedes esperar la mejor época, ¿no? El mejor viento y la mejor nube, ¿no? Sino que en algún momento tienes que simplemente arriesgarte a sembrar y bueno, y ahí Dios va a dar el crecimiento según un montón de factores, ¿no? Eh, Debemos recordar que en la Biblia no hay, y esto es lo trágico y lo maravilloso de lo que aparece en la Biblia, no hay una fórmula para que las cosas te salgan bien. No, no hay una fórmula, no es que tú tengas que hacer tal y tal y tal cosa. Los ortodoxos suelen decir que si tú estudias mucha Biblia, si tienes una vida contemplativa, si tienes una vida piadosa, etcétera, las cosas deberían resultarte bien. Pero no hay una fórmula realmente. Todos nosotros buscamos fórmulas, ¿no? Eh, por supuesto, más de alguna vez yo me acuerdo que cuando era más chico, si terminaba un día donde me había ido todo tan bien, lo primero que yo decía, a ver, ¿qué fue lo que hice hoy día para que todo me saliera tan bien? Para después repetir la fórmula, ¿no? Eh, Alfonso colocó aquí un comentario. Dice, ¿estaba Dios en la cruz? Jesús se sintió abandonado, pero ¿estaba Dios? Yo creo que sí. Dios está en la injusticia, no avalándola, sino acompañando al que la sufre. Amén. Exactamente, hermano. Eh, La Antonia. Para evitar el castigo. Entonces, no hay una fórmula para que a nosotros... Entonces, por eso este texto es maravilloso, porque dice, mira, no mires, no trates de observar el viento para ver cuándo, ¿no? Cuándo, ni miren las nubes cuando vengan con lluvia o no, etcétera. Tienes que hacer lo que tienes que hacer nomás, ¿no? Esa es la idea de este texto. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. O sea, no hay una fórmula para que nos vaya bien. Está bien, Romanos dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está bien. Pero en el día a día no tenemos una fórmula. Lo que tenemos son fórmulas no para que nos vaya bien, pero no podemos crear fórmulas, ¿no? No podemos crear amuletos, ¿ya? Porque el amuleto es la degradación final de la fe, ¿no? Quien tiene un amuleto degradó su fe a tal punto que creó una cosa física para la suerte, ¿no? El amuleto es la degradación de la fe. Entonces, no tenemos una fórmula para que nos vaya bien, solo tenemos fórmulas para el aguante, ¿no?
Solo tenemos fórmulas para tratar de ver nuestra realidad desde otra perspectiva. Solo tenemos una fórmula para reconocer que aquello donde no nos está yendo bien, posiblemente nos esté mostrando algo de nosotros. No quiero sonar coach, ¿no? Pero muchas cosas que nos ocurren porque repetimos la historia, nuestra historia. Y no aprendemos y se nos repiten las historias, ¿no? Y volvemos, ¿no? sobre esto. No tenemos fórmulas para que nos vayan bien. Por eso dice, no busques el viento ni veas las mejores nubes para saber cuándo sembrar y todo lo demás, sino que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esa es la cuestión. Tienes que hacer lo que te tocó hacer, ¿no? Tomar la decisión cuando tengas que tomar la decisión, no esperar, ¿no? A que ocurra algo distinto, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con las parejas, por ejemplo, que pasan años esperando a que el otro cambie, ¿no? Haciendo un poco esto, ¿no? Mirando el viento y viendo las nubes, ¿para cuándo voy a poder cosechar? Y esperando a que ocurra algo. No va a ocurrir nada. No tenemos una fórmula para esto. Entonces lo que dice el texto es, mira, tienes que hacer lo que tienes que hacer. No mirar el viento, ni mirar las nubes, sino simplemente sembrar y a su debido tiempo tendrás que cosechar lo que haya que cosechar, ¿no? Jesús dirá, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? Entonces, la única fórmula que nosotros tenemos y que nos puede resultar, entre comillas, exitosa, es la fórmula de poder sobrellevar las cosas que nos ocurran. Eso es. La sobrellevamos con fe, la sobrellevamos con esperanza, la sobrellevamos con oración, la sobrellevamos con enojo con Dios, con alegría con Dios, con desazón con Dios, etcétera. Eso es lo que podemos hacer. Ahí tenemos fórmulas conocidas, ¿no? Pero fórmulas para el aguante, no fórmulas para el éxito. Fíjense que Yuneman, no me voy a enfocar en la traducción que hizo Yuneman porque se parece a todas las demás, sino que me quiero enfocar en un comentario que escribió Yuneman a pie de página que dice así. El que por vano temor o excesiva previsión no hiciere el bien, nada recogerá en la muerte. Está buena, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. El que por vano temor o excesiva previsión no hiciere el bien, nada recogerá a la muerte. Súper interesante comentario. Versículo número 5, Reina Valera. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué tremendo testimonio, querido José Gaete, hermano. Bueno, esa es la gran. Esa es la gran cuestión, ¿no? Eh, Muchas de las personas que deciden no creer en Dios lo hacen porque ven tal maldad en el mundo que se preguntan, ¿qué pasó con Dios aquí? Yo a veces me pregunto que si estuviera en el horror de una guerra, de todas estas últimas guerras del siglo pasado que fueron todas horrorosas, ¿no? Eh, la guerra de los serbo-croatas, la guerra civil en Siria, Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Yo a veces me pregunto si mi fe resistiría al ver el horror del ser humano provocado a otro ser humano. Porque yo estoy totalmente de acuerdo y acepto que tener una fe en un occidente tranquilo, en una ciudad tranquila, con un trabajo tranquilo, en donde mi mayor preocupación es que no se me caiga el internet, eh, es fácil tener una fe ahí, ¿no? Incluso puede ser fácil tener una fe en los conflictos personales que uno puede tener. Pero cuando tú ves el horror en la vida de otros,
Em, entonces yo personalmente me pregunto qué tanto resistiría mi fe en una situación como esa. Por eso hace un minuto les decía que para mí es más fácil decir dónde posiblemente Dios no se place de estar ahí, ¿no? Que decir Dios, dónde Dios está. No puedo decir eso, ¿no? Es como el viento. Pero sí estoy seguro que en los casos de injusticia, como el que relataba José, donde el horror, el dolor, el sinsentido absoluto del ser humano se hace presente de manera tan siniestra y macabra, ¿no? Por supuesto que la presencia de Dios es algo que no podemos objetivizar. Esta es una de las cosas más difíciles de nuestro hablar de Dios, de nuestro teologizar acerca de Dios, ¿no? Donde Dios está, donde Dios no quiere estar, ¿no? Bueno, sigamos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Gracias por sus traducciones. Aquí me fueron colocando algunas. Voy a leer la NTLH. Dios hace todas las cosas. Y como no puedes entender cómo comienza una nueva vida dentro del vientre de una mujer, tampoco puedes entender las cosas que hace Dios. La TLA dice: nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Lo mismo dice la palabra de Dios para todos, que colocó ahí Jonathan González. Yo hice una traducción muy, muy literal de este texto y coloqué así: ya que no hay en ti un sabiendo cuál es el camino del viento o cómo llenan los huesos el vientre, así no sabes la obra de Dios que hará en todo. Prácticamente es lo mismo, pero dicho con otras palabras. Aquí nos surge un problema relacionado con este binomio saber/Dios. Porque porque hoy con instrumentos y con la ciencia sí podemos saber hacia dónde se dirigen los vientos, ¿ya? Pensemos en los informes de huracanes, por ejemplo, que siempre hay en Estados Unidos, donde se sabe hacia dónde va el viento con imágenes satelitales. Y respecto de la biología humana, también se sabe de cierta forma cómo crece el niño, ¿no? De cierta forma, yo creo que de forma muy específica. ¿Y qué hacemos con esto ahora, no? Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, así ignoras la obra de Dios. Pero hoy día sí sabemos cómo funciona de alguna forma el recorrido de un viento, ¿no? Sabemos dónde se originan, sabemos cuáles son sus rutas, etcétera, aproximadamente, ¿no? Eh, Incluso estos vientos caprichosos que son los tornados, también se están haciendo cada vez más estudios donde nos acercamos a la predicción, etcétera. ¿Qué hacemos entonces hoy día cuando sí sabemos esto? Porque aquí el mensaje es, bueno, como tú no sabes ni a dónde va el viento, ni cómo crecen los humanos en la guatita de la mamá, entonces así tampoco, así también ignoras la obra de Dios, ¿no? El cual hace todas las cosas. Hermoso, hace 2500 años atrás. Hoy día sí sabemos. Ahora quiero ir al punto. Por eso creo yo que no debemos necesariamente asociar a Dios con las cosas que desconocemos. Ahí radica un peligro. El peligro es que cuando conozcamos las cosas que hoy no conocemos, entonces vamos a tener que correr a Dios de nuevo, ¿ya? Es lo que ha ido ocurriendo en la historia humana, ¿no? En la antigüedad, los relámpagos, los truenos, la lluvia, los volcanes tenían que ver con Dios. De pronto se descubrió que estas cosas son parte de la naturaleza. Tuvimos que decirle a Dios: bueno, Dios, perdón, ya, vamos a tener que ponerte ahora en este otro lugar. Ya, ¿en qué otro lugar lo colocamos? Ah, no sabemos cómo se crea el ser humano. Ah, y de pronto llega Darwin con su origen de las especies. Bueno, Dios, vamos a tener que nuevamente correrte un poquito más allá, porque bueno, ahora sí sabemos, ¿no? Entonces, y de pronto decimos: no, no sabemos cómo fue creado el universo, porque
Y de pronto sabemos la teoría del Big Bang, la expansión del universo, la edad del universo, la edad de la Tierra. Entonces, Dios, perdón, lo siento, una vez más voy a tener que tomarte y pedirte que te corras un poquito más allá. A esto se le llama la teoría del Dios tapa agujeros, ¿no? Entonces, no es bueno asociar a Dios con las cosas que desconocemos, porque ¿qué pasa cuando ahora las conozcamos, ¿no? Es lo mismo que pasa con las cosas un poco paranormales, ¿no? O incluso ni siquiera paranormales, con las cosas que en los tiempos bíblicos eran, no sé, posesiones demoníacas y que hoy día se sabe que son diferentes tipos de catástrofes neuróticas, psiquiátricas, psicológicas que tiene la gente en la mente. Entonces ahora decimos, ah, bueno, no era un demonio, sino que no sé, era un trastorno bipolar, no sé, limítrofe con, no sé, con cuántas cosas más. Ah, bueno, no era entonces. Entonces tenemos que debemos que tener mucho cuidado con asociar a Dios a las cosas que desconocemos, ¿no? Ah, esto tiene que ver con Dios. ¿Y qué pasa cuando conozcamos después eso? ¿No? Entonces, por eso no debemos propender a colocar a Dios en las cosas que no sabemos, ¿no? Ah, esto es de Dios, ¿no? Y cuando las conozcamos en 50, en 100 años más, ¿no? Entonces, vamos a tener que nuevamente correr a Dios. Entonces, no debe ser el Dios de lo que no conocemos, ¿no? Porque posiblemente lo que no conocemos ahora lo conoceremos después. Por eso Dios no puede estar asociado al saber. Porque cuando sepamos vamos a tener que correr a Dios. Eso le ha pasado a una infinidad de personas que nacieron en iglesias cristianas y que después cuando llegan a la universidad se dan cuenta de que algunos dicen, pucha, me habían vendido la pomada en Chile. Vender la pomada es como que me mintieron, ¿no? Me dijeron que Dios era así, que esto era así, que el mundo se creó así, así, así. Llegas a la universidad y aprendes biología, física, química, geología, paleontología, lo que sea, y de pronto dices, chuta, no era como me lo contaron. Y algunos simplemente toman la decisión de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos adquirido la costumbre de asociar a Dios a lo desconocido en términos naturales, ¿no? El problema es que cuando vamos conociendo, entonces, ¿cierto? Vamos teniendo que correr a Dios de su lugar. Entonces Dios no puede estar asociado meramente a lo desconocido, ¿no? Ni lo asombroso. Por eso a mí el texto de Éxodo para mí es tremendamente importante, ¿no? Cuando se abre el mar de los juncos, ¿no? Conocido como el Mar Rojo, es tremendamente importante porque lo que muchos ven ahí en la película José, el príncipe de Egipto, ¿no? Con el agua abriéndose y hasta las ballenas, po. Ahí, andando en las dos paredes de agua. Y resulta que el texto dice que corrió un viento, no me acuerdo muy bien si del oriente o de occidente, toda la noche y secó la tierra. Y esa parte como que nadie la ve. Entonces, en ese mismo texto está el peligro de adscribir un milagro sin ver la naturaleza, sin ver la cosa científica si uno quisiera, ¿no? O sea, el análisis del texto simplemente me dice que hubo un viento que corrió toda la noche y que secó la tierra. Mientras que nosotros nos quedamos con la idea de que ¡pua! Moisés dijo, ábrete. Y entonces, como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los hijos en la guatita de la mamá, pero ahora sí sabemos, ¿no? Entonces hay que tener sobre eso cuidado de no transformar a Dios en el Dios tapa agujeros. Ah, esto no lo sabemos. Ah, es porque obra de Dios. Y después cuando lo sepamos, ah, Dios, perdón. Un poquito más allá. Eso tenemos que revisarlo, ¿no? A la luz de la teología también. Porque si no corremos el riesgo de fomentar la creencia en este Dios tapa agujeros, ¿no? Es decir, en el Dios que es Dios porque desconocemos, pero ¿y cuando conocemos? Bueno, de ahí, ¿cómo estamos en la hora? Súper bien. De ahí que nuestra labor es la de integrar a Dios en lo conocido y no dejarlo en el ámbito de lo metafísico,
¿no? Yo tengo que integrar a Dios en la ciencia. Yo tengo que encontrar a Dios en la evolución. Tengo que encontrar a Dios en la cosmología y en la cosmogonía. Tengo que encontrar a Dios en los avances científicos. Yo tengo que integrar. Esa es la dinámica de nuestro cristianismo de hoy. Es la integración de lo espiritual en el plano físico científico que tenemos hoy día. No lo podemos seguir dejando afuera. Él debe estar integrado y tampoco lo podemos poner a contraposición, ¿no? Es que nosotros creemos en la creación y los que creen en la evolución están todos mal, ¿no? Debemos integrarlo. En, lo mismo que tiene que ocurrir con nosotros, ¿no? Que en la antigüedad se pensaba que si tú ibas al templo, Dios estaba ahí, ¿cierto? En la antigüedad estoy pensando en Grecia prácticamente. Y por eso surgían los templos, ¿no? Hay más de Dios en ese lugar, porque está el sacerdote que es el que administra la metafísica del pueblo. Y después resulta que no, po. El mensaje de Jesús es que no. Dios viene a nosotros, Dios está en medio de nosotros, Dios está con nosotros, se ríe con nosotros, va a un matrimonio con nosotros, come parrilladas con nosotros a la orilla del lago, convierte el agua en vino, etcétera. Esa es la magia del cristianismo, ¿no? Magia no sé si es la mejor palabra. Esa es la gracia del cristianismo, ¿no? Que Dios viene hacia nosotros y está con nosotros y comparte con nosotros. Está integrado en nuestra vida diaria. De hecho, Jesús es el mejor ejemplo de no ser creyentes porque desconocemos. Ahí hay un vicio de la fe que debemos superar. En Jesús creemos porque realmente Él existió. Y sus palabras son reales, profundas, posibles de entender y de replicar. Su mensaje no es un mensaje inentendible que yo debo aceptar porque sí nomás, porque es Dios, sino porque tiene sentido en la economía del reino de los cielos. Porque simplemente tener fe en lo que no veo, desconozco, es imposible, eso lo hacen todas las religiones. La religión cristiana debe ser diferente. Creemos porque entendemos, porque tiene sentido, porque Dios no solo es trascendente, sino que es inmanente, está en medio de nosotros. Entonces tenemos que integrar el saber de Dios con la ciencia. No podemos seguir dejando a Dios escondido en una cueva, diciendo, no, es lo desconocido, y después cuando conocemos, nuestra espiritualidad debe ser integrada a estas cosas. Fíjense cómo nos hemos ido por distintos temas que nos han dado estos versículos, mucha carnecita que roer. Versículo número 6 de Eclesiastés capítulo 11. Por la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Vamos a esperar ahí que coloquen sus traducciones. Lo voy a leer de nuevo. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o si lo uno y lo otro es igualmente bueno, ¿no? Uno podría leer este texto y decir, claro, es fácil una invitación a no dejar de producir. Uno lo podría leer desde ahí, ¿no? Desde la queja proletaria, si uno quisiera, ¿no? A ver, aquí colocaron las traducciones. Siempre por la mañana y también por la tarde, porque no sabes si todas las semillas crecerán bien o si una crecerá mejor que la otra. Qué linda traducción. Gracias, Yossi. NTV. Nadie te ve. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Buenas traducciones. Gracias. Lo que sabemos es lo que ha dicho varias veces, que la única real recompensa, esto es importante de notar, ¿no? Ahí está la TLA. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes. Qué linda traducción, hasta rima.
Oye, hablando de rimar, mejor dicho, hablando de poesía, el viernes o sábado me regalaron un libro, envidienme. Mi hija me dice, ¿por qué siempre te regalan libros? Em, Me regalaron un libro, nuestro querido compañero de estudio, que debe andar por ahí seguramente, Manuel Naranjo, em, su primer libro de poesía que editaron en Argentina. Qué maravilloso. Bueno, y él me contó que en algunas cositas por aquí y por allá también surgieron del estudio de Cogelet. Y aparece muchísimo el factor del tiempo ahí. Realmente bueno. Voy a traer el libro mañana o pasado cuando me acuerde. Lo tengo aquí. Y les voy a leer algunos trocitos, pero de verdad está súper lindo. Pero no voy a decir nada más porque se lo quiero decir a él, no le he dicho todavía acerca de eso. Así que es un bello libro de poesía. El primer libro de poesía que leo completo, ¿ah? Eso es. Bueno. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno, ¿no? Esto es parte de lo que dice Cogelet. Lo que está diciendo es lo que ha dicho varias veces. La única real recompensa que tú tienes en la vida es el resultado de tu trabajo, es decir, el salario. Esa es como tu real recompensa que tienes en la vida. Y lo que hagas con tu salario, su buena parrillada, su buena barbecue, su buena carnecita, la junta con los amigos, una rica cervecita, ¿cierto? Un buen vinito. Esa es como la real recompensa, ¿no? Así que por eso dice, mira, siembra en cualquier momento porque no sabes qué va a ocurrir, ¿no? No sabes si esto es bueno, si esto es malo, si esta cosa es mejor o esta cosa, lo que sea, ¿no? Con eso debes saber bien lo que has de hacer. Esa es la única recompensa real que tienes en la vida. Sobre todo en aquella vida lejana en el tiempo y hasta bien entrada la Edad Media. Esa era como la única recompensa, tu sueldo para comer, ¿no? Para comer. Esto era lo único y que en muchos casos no era ni recompensa, sino más que nada sobrevivencia. Realmente no sabemos el resultado de las cosas, porque a veces esperamos una cosa y termina siendo otra, ¿no? ¿Es así? En esto tiene razón Cogelet de principio a fin. O sea, Cogelet nos deja desnudos frente al devenir de la vida. No hay una fórmula, no lo sabemos. Las fórmulas vienen en los comentarios, no en el texto, en los comentarios, ¿no? El comentario ortodoxo, de hecho, agregará un paréntesis al texto que dice que no sabes cuál, entre paréntesis, plantación, cierre paréntesis, triunfará, ¿no? Que tiene que ver con las traducciones que ustedes fueron colocando aquí. También diré este comentario que se puede relacionar esto con el estudio de la Torá. Bueno, eso lo hemos visto en todo el recorrido por el comentario ortodoxo, ¿no? La cual puede hacerse en la mañana o en la noche, pero que no debe dejar de hacerse. Y por otro lado, también que debemos hacer nuestro trabajo, que la naturaleza, que es el lugar donde se manifiesta Dios, tiene sabiduría propia para saber cuándo prosperamos y cuándo no. Cuando yo dije que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, es por algo que dijo Alfonso hace mucho rato y que lo voy a volver a repetir. ¿Se acuerdan que yo les comentaba la semana pasada que, bueno, y en otras ocasiones, que una de las fórmulas de interpretar el texto hebreo es que tú sumas el valor de cada letra del texto hebreo? ¿Ya? Sumas cada letra y por lo tanto todas las palabras que te den el mismo resultado numérico estarán relacionadas. Bueno, se da el caso de que la palabra Elohim, que significa Dios, tiene exactamente el mismo valor numérico que la palabra Hatevá, que significa la naturaleza. Buena, ¿no? Entonces, por eso decimos que Dios se manifiesta también a través de la naturaleza. Y por eso, seguramente en este mismo curso, hay mucha gente que cuando está en una playa, escuchando, sintiendo la brisa,
viendo el atardecer o escuchando la sinfonía hipnótica de las olas, siente que hay Dios. Para otros estará en el desierto. Cada cual de nosotros tenemos una relación con la naturaleza en la cual si sabemos silenciarnos, si sabemos mirar, podemos encontrarnos con la divinidad, ¿no? Elohim y Hatevá están íntimamente relacionados numéricamente, ¿no? El Midrash, en una de sus interpretaciones, además de la interpretación literal, ¿no?, que significa literalmente sembrar en la mañana o sembrar en la tarde, tiene una que dice que si estudiaste Torá de joven, Biblia, ¿cierto? De joven, también deberías hacerlo de viejito. Esto resulta interesante porque la Torá es como un río. Como corre un río. Había una canción, ¿no? ¿Cómo era la canción? Ya, no me acuerdo. Pero era como el río. Bueno. Eh, para mí la Biblia es como un río. Y como decían los filósofos, nunca podemos esperar meternos al mismo río, porque ni el río es igual y nosotros tampoco somos los mismos. Por eso me gusta este texto que dice que si estudiaste Biblia cuando eras joven, tienes que seguir estudiándola de viejito. ¿Pero qué significa? Significa que nosotros tenemos que evolucionar en nuestro estudio bíblico. Si la Biblia es como un río, nunca va a ser igual. Cada vez que nos metamos a un texto nunca va a ser igual. Yo les aseguro que si este texto de Eclesiastés lo estudiamos el próximo año de nuevo, vamos a tener todas nuevas conclusiones porque vamos a haber adquirido un año de biografía diferente con problemas, dolores, alegrías, angustias, erradas, aciertos, etcétera. Todo lo cual nos hace ser personas distintas, ¿no? Por eso yo esperaría que los ancianos de nuestras iglesias sean sabios. Es decir, que aunque hayan estado metiéndose desde jóvenes en este río, en este fluir de la vida que es la Biblia, nunca sea igual, siempre sea distinto, porque ahí emana la sabiduría, ¿no? Por eso me preocupan ciertas canciones de adultos, ¿no? Que parece que todavía nos tienen como en la escuela dominical, creyendo cositas de la escuela dominical, cuando ya estamos viejos, cuando ya somos grandes, cuando ya nuestra forma de entender el texto es distinta, tenemos preguntas más serias, tenemos preguntas más profundas. O sea, si la Biblia es un río, cada vez que nos metamos a ese río, nunca entraremos al mismo lugar, porque ni la Biblia será el mismo lugar, ni nosotros seremos los mismos. Dar cuenta de eso es crecer y madurar. Si me meto siempre a este río y siempre concluyo lo mismo y siempre leo lo mismo y siempre termino opinando lo mismo, entonces es porque me metí a un río que quedó estancado, ¿cierto? Un agua estancada. Pero la Biblia no es un agua estancada. Imposible no pensar en estos dibujos, ¿no? Que es típico de algunas iglesias pentecostales que en el fondo, así como detrás del púlpito, tienen un mural grande. Y es impresionante, esto es impresionante, cómo usualmente esos murales suelen representar ríos, ¿cierto? Porque la Biblia, más encima, ¿no?, es un río de agua viva, ¿no? Entonces, si la Biblia es un río, ¿no?, un agua que va corriendo, fresca, como la imagen del Salmo, ¿no? Un árbol que está junto a corrientes de aguas. Si la Biblia es una corriente de agua que fluye, cristalina, hermosa, ¿nunca será lo mismo? Me podré meter 200 veces a Mateo 28 sobre la Gran Comisión y 200 veces será distinto. Calará mi alma distintamente, concluiré cosas distintas. Ese es el flujo. Ese es el flujo que debemos mantener. Si yo me meto 100 veces a la Biblia y las 100 veces concluyo lo mismo, entonces este río ya no fluye, sino que se estancó. Y ustedes saben qué pasa con el agüita estancada. Entonces, por eso para mí la Biblia es eso, ¿no? Fíjense, yo tengo varias metáforas de la Biblia. La Biblia es una plaza, un lugar de encuentro, y ahora la Biblia es un río, un constante fluir, ¿no? Fresco y cristalino, maravilloso, que apaga la sed del buscador, ¿no? Del sediento.
Maggie dice, las mujeres ancianas generalmente son más flexibles, pero el hombre y su opinión son más fuertes. Buen punto, Maggie. Yo creo que sí, comparto eso. Las mujeres de todas las edades sufrimos mucho dentro de la iglesia. Sí. Sí, porque han sido tratadas con injusticia también, ¿no? Eh, entonces, yo hace poco vi un video de un famoso predicador donde con una risita media irónica dice por qué las mujeres no pueden ser pastoras. Casi le pego un martillazo a mi computador de la rabia cuando escuché eso. Después me acordé que mi computador ya estaba suficientemente malo como para dejarlo peor. Entonces, sí. Y eso es porque estos predicadores se meten en ese río que no está corriendo, po. Está estancadito. Entonces, por eso algunas cosas que dicen no huelen bien, porque el río debe fluir, ¿ya? La Biblia debe fluir, ¿no? El río de agua viva debe fluir, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Bueno, y hasta aquí llegamos. Sería todo por el día de hoy. Yo voy a intentar, porque resulta que como Kohelet, capítulo 11, tiene only 10 versículos. Estoy hablando como mesiánico, voy a mezclar todos los idiomas. Como tiene, ¿cuánto dije? ¿10 u 11? Claro, como Kohelet 11 tiene solo 10 versículos, voy a ver si esos 4 versículos que me faltan los reparto en 2 días de 2 versículos o arrancamos mañana con 4 versículos y acabamos mañana mismo. Suácate con Eclesiastés capítulo 11. ¿Ya? Vamos a verlo ahí en el camino, durante el estudio de mañana, en la mañana que yo hago antes de esta clase. Ya hasta aquí llegamos. Po. Eh, ¿Qué me hace bien esto a mí? Yo no sé ustedes, pero yo lo paso súper bien con estas clases. Me alegran el alma y me dan mucho ánimo además. Ya, nos encontraríamos entonces mañana, si Dios quiere, a las 9, como siempre, en punto, para seguir nuestro estudio de Kohelet, capítulo número 11. Ya estamos llegando hacia la recta final de nuestro estudio bíblico de este libro tan maravilloso. Yo hacía años que añoraba estudiar este libro. Lo estudiamos en la iglesia con las matriarcas que andan por aquí. Por ahí estaba Cristina Liv, Cristina Guerrero, Úrsula Seltzer, Gela, por ahí también, que son las matriarcas de este curso. Rachel, no sé si se conectará en las mañanas. Lo hicimos una vez, pero duró 2 meses, creo, pero a razón de una clase por semana. Ahora llevamos, no sé, casi 90 clases estudiando este libro, así que para mí ha sido una cosa súper interesante, muy profunda y muy enriquecedora. Ya, me voy. Me voy a... Ah, no, ya tomé desayuno. No puedo, no soy un hobbit para tomar 2 desayunos al mismo tiempo. Nos encontramos, de nada, querida Maggie, gracias por tus comentarios. Nos encontramos entonces mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un lindo día martes. Recuerden, es martes, no es lunes. Así que semanita corta esta semana. Em, Larga vida y prosperidad. Shalom. Y que lo pasen bien y nos vemos mañana. Goodbye.